espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saludo a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Ley Alejandro, de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues otra vez, bastante interesante, que tiene que ver con un personaje estadounidense, un gringo, como diría aquí el buen Richard, llamado Alex Collier. La idea del programa, de este programa, no es adentrarnos sobre Alex Collier, sobre quién es, de qué trata su vida, ¿no? Cuántos hijos tiene, si se casó, si no se casó. No es una cuestión biográfica de este personaje, sino centrarnos en lo que él cuenta sobre el génesis o la historia de la humanidad. Tomamos a este personaje, a este señor llamado Alex Collier, porque ha sido uno de los pues, más famosos contactados, que se ha considerado como una persona muy seria, y varios personajes como Richard Hoagland, que trabajó para la NASA, o inclusive G.C. Knight, Ramtha, o Steven Greer, lo han tomado, o Bob Lazar, lo han tomado muy en serio. Entonces consideramos que es importante platicarles un poquito sobre la perspectiva que le contaron los seres de Andrómeda al señor Alex Collier sobre el origen de la humanidad, ¿no? Él se comunica con seres de Andrómeda, andromedianos o andromedianos. Así que, pues centrándonos directamente sobre el tema y sobre el punto, obviamente recuerden que todo lo que les vamos a decir, no necesariamente estamos nosotros al 100% de acuerdo. Lo único que queremos es pues presentarles la información y que cada uno de ustedes pues decida por sí mismo si le resuena, si no le resuena, si creen que sí es un contactado de Andrómeda o si piensan que está totalmente loco. Cada uno de ustedes pues saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, sobre todo que aquí se va a manejar un tema de los orígenes de la humanidad y que para mucha gente le va a resultar pues un poco loco, podríamos decirlo, porque pues ya se empieza a hablar de millones y millones de años en que la humanidad fue creada y el universo fue creado, ¿no? Entonces, incluso, como lo vamos a ir viendo, Alex Collier maneja la historia oficial, hace unas pequeñas comparaciones entre lo que decía la historia oficial y lo que dicen que le comentaron los andromedianos de qué estaba sucediendo en el universo en esos momentos. Exacto. Y nada más como breve introducción, pues comentarles que Alex Collier, como les dijimos, es un contactado de seres de Andrómeda, sigue vivo, sigue en la actualidad dando sus mensajes. Su página me parece que es alexcollier.org, si no ahí pueden ustedes googlearlo. Y si quieren investigar más, pues hay mucho material. Participan varias páginas, tienen testimonios. Y entrevistas, ¿no? Y varios como proyectos. Y bueno, pues para empezar podemos decir que esta historia comienza hace millones y millones de años. 4.500 millones de años. 4.500 y en algunas creo que decía trillones de años de antigüedad. Y resulta que pues prácticamente todo el universo en su conjunto, nuestro universo local, como dirían por ahí, pues ya existía, ¿no? Ya estaba ahí, todo, ¿no? Estrellas, planetas, con sus leyes moviéndose y demás, pero ya existía. Y dice que lo primero, o lo que le cuentan los andromedianos o andromedanos, es que existe una raza anterior a todas, que se conoce como los fundadores. Y que esa raza, ¿qué es lo que hace, mi querido Richard? Es lo que ya nos habían dicho, que lo comentamos en el video de Génesis también, que son los jardineros, arquitectos, los creadores, los que trajeron aquí a la Tierra de las primeras formas de vida, las primeras formas que fueron evolucionando a raíz de estos millones de años en los que hemos estado nosotros pendientes de esta historia. Ellos dicen, los de Andrómeda, que esta raza de fundadores pues parece que está extinta, no la han visto nunca. Ninguna raza extraterrestre se supone que ha visto a la raza esta de los fundadores, pero creen que existió porque existen ciertos aparatos, ¿no?, interesantes alrededor de todo este universo y sobre todo en nuestra galaxia, ¿no? Sí, de hecho dice que parece que ellos ya no están en esta dimensión, que se fueron de la tercera dimensión y que por eso ya no es posible pues saber dónde están o quiénes son, ¿no? Y comenta que le han dicho que estas máquinas que están regadas por todo el universo, pues realmente nadie sabe cómo replicarlas, no las pueden replicar, pero se cree que son máquinas de antimateria que tienen la capacidad de crear lo que se te pegue la gana, ¿no? Simplemente manifestar de inmediato lo que quieras. Cualquier cosa. Que quieres un coche, es un coche. Que quieres un planeta, es un planeta. Que quieres lo que quieras, lo vas a hacer al instante.
Y dice que inclusive una de esas máquinas dice que sigue en la Tierra, no sé si se acuerdan, que sigue todavía en la Tierra, pero que pues no sabe quién la tiene, quiénes la tienen o qué pasa con eso, lo cual nos recuerda la famosa Arca de la Alianza, y no sabemos si pueda inclusive coincidir con ese tema, pero es pues interesante esa aparente coincidencia con este aparato de antimateria, ¿no? Sí, aunque hay algo que sí menciona y dice que sería interesante que investigaran en Etiopía. Y ahí otra vez nos puede coincidir con el arca. En Etiopía hay cosas muy interesantes que estamos por descubrir. No dice qué, pero pues podría ser lo que estamos platicando. Así es. Y esta raza de Andrómeda le dice a Alex Collier que estas máquinas existen, y también le dice que a lo largo de todo nuestro universo y particularmente en nuestra galaxia existen 17 autopistas hiperpistas espaciales cósmicas, que son, digamos, agujeros negros, ¿no? O agujeros de gusano. Sí, autopistas le llaman. Autopistas que atraviesan gran parte de nuestra galaxia, y que en total son ¿cuántas? 17. De las cuales solamente funcionan 2. Eso. Las otras se rompieron. Las otras dicen Con el paso del tiempo. que pues que están fracturadas, ¿no? Ujú. Pero que no saben por qué se fracturaron, y lo más complicado es que no saben cómo repararlas, pero se supone que a través de estas 17 autopistas y de 2 que funcionan en la actualidad, es como muchas razas han viajado a través del hiperespacio para poder colonizar y poblar el universo. Ahora, regresando a este punto, es interesante porque según Alex Collier, lo que le dicen los de Andrómeda, es que las razas como tal ya existieron, o sea, aparecieron así, simplemente ya estaban, y no hubo un proceso de evolución como tal, ¿no? Claro. Sí, de hecho, es como lo que lo maneja es que varias razas que ya existían trajeron a la Tierra especies para hacer ciertas pruebas, pero no es que hayan evolucionado las especies, sino que ellos las trajeron aquí. Pero todavía, ahí ya se me está adelantando, y le digámonos para atrás, o sea, se supone que estas razas ya estaban ahí, ya existían, y una de las más antiguas dice que son los Pa-Tal, que serían siendo los reptilianos, ¿no? No, porque los ok. son los fundadores. Ah, sí, es cierto, Los Pa-Tal son los exacto. fundadores. La raza de los fundadores se conoce como, o le dicen que son los Pa-Tal, y la raza de los reptilianos, que sería la más antigua, son los Dakar, que supuestamente están en el cúmulo de estrellas de Alpha Draconis. Y dice que son una raza pues guerrera, y que también es una gran raza, y que ahorita vamos a explicarles, ha habido muchísimo, ¿cómo se puede decir? Como racismo, elitismo y prejuicios en contra de ellos, debido a los conflictos que sucedieron en el pasado. Hay que tomar en cuenta que esto que les estamos contando, ahorita ya hay muchísima información al respecto, pero esto que les estamos contando es algo que dijo Alex Collier más o menos por 1997, entonces pues todavía no había tanta información como ahora sobre el tema, ¿no? Sí. Todo esto que les estamos contando y compartiendo, obviamente son los testimonios de diferentes personas en las que hemos podido ver que hay conexiones entre sus argumentos, y que sí puede haber una gran convergencia de eventos, fechas, inclusive de cuestiones políticas que se manejan ya a niveles estelares de diferentes civilizaciones que han existido desde hace miles y miles de millones de años, mucho antes de nosotros, y por supuesto son temas delicados porque nuestra capacidad de comprender, muy humana, muy terrícola, terrana o terrestre, como le dicen también, pues es muchas veces reducida, y a veces todo esto nos puede parecer que suene más como ciencia ficción o algo que hemos visto en una película de Hollywood, pero son testimonios de personas que han tenido contactos muy cercanos con seres que a veces hasta ellos mismos les cuesta trabajo explicar. Claro, y en el caso de Collier ya ves que hasta lo llevaron a viajar, en una nave ahí gigantesca de Andrómeda lo llevaron a viajar, eso es lo que él cuenta. Y regresando entonces al principio, antes de esta parte de la intervención en la Tierra, estas razas pues bueno aparecieron. Dice Collier que le dijeron que la más antigua como tal en los linajes sería la raza Dakar, que sería la raza reptiliana, y que ellos son los primeros en realizar los viajes de colonización por la galaxia, ¿no? A diferentes sectores. Y después empiezan otras razas a hacerlo, pero explica que las razas, digamos que se
manifiestan dependiendo lo que respiran, ¿no? Entonces, él dice que son razas de ¿qué? De oxígeno, de metano, de hidrógeno. de hidrógeno y de amoníaco. De amoníaco. Y dice que las razas de oxígeno son más complejas, ¿no? Sus biosferas son más complicadas, y también dice que tienen la capacidad de viajar sin ningún problema hasta 4 veces más la velocidad de la luz, que sin embargo las razas de hidrógeno no pueden jamás superar esa velocidad, y que eso también ha traído ciertos problemas entre ellos, ¿no? Entre las razas. Estamos hablando de conflictos que sucedieron pues hace miles y miles y miles de años. Entonces, siguiendo esta línea, digamos que los primeros en llegar a la Tierra sería la raza reptiliana, la raza de los Dakar, ¿no? Sí, que también coincide con Génesis 64. Exacto, totalmente. Y dice que ellos llegan, no me acuerdo, no tenemos el número ahorita aquí exacto, pero bueno, llegan hace, parecer como 300,000 años, algo así, 350,000 años por ahí. 554. Póngale, millones. 500, o sea, hace muchísimo tiempo. Ellos llegan y dice que lo que hacen es que hacen como una especie de base, que eso lo hacen todas, una especie de base, y que de ahí hacen una especie de domo, ¿no? Geodésico, y que en ese domo ellos adaptan la atmósfera de donde, como ellos pueden vivir y demás para no morir, porque recuerden que el ser de hidrógeno necesitan forzosamente cascos, ¿no? Traer cascos. Y esto curiosamente pues sí nos recuerda algunas pinturas como las de Argelia, en el Tassili, pinturas que están pues rupestres, y que sí vienen seres efectivamente con cascos como astronautas, ¿no? O sea, sí hay también cierta coincidencia ahí. Bueno, llegan primero ellos, y lo que hacen es que, como comentaba Lenin, empiezan a traer plantas, ¿no? Plantas de otros planetas, empiezan a hacer eso y empiezan a hacer experimentos genéticos para ver cómo podían pues, colonizar este mundo. Cabe señalar que lo que más les interesaba era poder transformar de seres de hidrógeno a ser seres de oxígeno, ¿no? Sí, querían hacer ese tipo de experimentos, y de hecho lo que tú mencionabas, las bases estas que circulares, se llamaban Edén. Él menciona que se llamaban Edén, y que se hicieron varias de estas bases. Menciona, si no mal recuerdo, 3 bases de diferentes razas, y lo que querían hacer era eso. O sea, se dice que las biosferas más complejas, como tú lo mencionas, son las de oxígeno, y ellos querían hacer experimentos genéticos para ver si ellos podían llevar estas biosferas de oxígeno a sus lugares de hidrógeno, para que ahí también se pudiera tener una biosfera tan compleja. Y además que dice, él menciona que los seres de hidrógeno son muy lentos. Tienen su vida, él lo dice así, que se puede decir que es como muy aburrida, muy lenta, y lo que necesitan es como hacer como un punto medio, ¿no? O sea, una mezcla a lo mejor entre el hidrógeno y el oxígeno, para que puedan tener vidas como más alegres, podríamos decir, ¿no? Sí. Se escucha chistoso, más pero movidas. Más movidas y más complejas, ¿no? Entonces esa es como la idea de poner las naves del Edén, las naves llamadas Edén aquí en la Tierra, donde él menciona que incluso llegan a ser gigantescas. O sea, son naves gigantescas. Como del tamaño de un planeta, o planetoide, ¿no? Son planetoides. Sí, de hecho, bueno, no hubo tan grandes aquí en el planeta Tierra, pero sí se habla de gigantescos lugares donde tenían varios pisos, que además contienen dentro de ellos biosfera, contienen jardines. Son ecosistemas totalmente ahí dentro de esa esfera. Y que son como sistemas de propulsión cinético, ¿no? De energía, que no explica, bueno, habla de una especie de gel o algo así, pero no se mete más sobre la cuestión técnica de estas naves. Y bueno, para no alargarnos tanto, llegan primero esta raza, que es la raza de Alpha Draconis, y hace sus experimentos, y miles de años después tenemos el dato de qué raza es la que sigue después. La raza que sigue después son varias. Son varias. Son como 21 razas, pero... Son varias, pero los Siakar, Que son los primeros que han llegado. Ajá. Y luego llegan los Casiopeos, que es una raza insectoide. Ajá, bueno, el chiste es que miles de años después llega igual otro equipo, digamos, de colonización, pero de otra raza, que son los de Casiopea. También llegan seres de Orión, llegan seres del sistema de Lira, llegan seres de Antares, llegan seres de Nibiru, que él dice que es de la constelación de Butes o de Butz, ¿no? O Botés. Llegan seres de Lira o Vega a la Tierra, llegan de todo tipo. Y todos empiezan a hacer experimentos, y digamos que no había tantos conflictos, porque era un momento donde
según lo que cuenta Collier, había comercio, había, digamos que un buen ambiente entre todas estas razas, con sus problemas y demás, pero había una onda así Una tipo, convivencia, ¿no? tipo Star Wars, ¿no? Había un protocolo, una política que les permitía pues, coexistir, ¿no? Exacto. Aunque no se juntaban. Sí, no. Cada quien estaba como en su esfera. Sí, o sea, no, juntos pero no revueltos, ¿no? Y bueno, para adelantar, porque pasan muchísimas cosas ahí, Alex Collier dice que llega un momento en donde deciden juntarse, deciden unirse, ¿recuerdan? Para poder formar, pues lo que vendría siendo la humanidad o nuestro linaje. Alex Collier dice que el planeta Tierra es la única raza en todo el universo o en la galaxia que viene de un solo linaje, pero tenemos que entender que el linaje de la humanidad dice que viene de 22 razas, es decir, hay 22 razas que están en nuestro código genético, ¿no? Y bueno, es así como deciden unirse, y una vez unidas, se decide crear ni más ni menos que Lemuria, ¿no? Lemuria era el gran proyecto donde todas estas razas se iban a unir para trabajar en conjunto en adelantos científicos, tecnológicos, biológicos y demás, genéticos, y se supone que pues todo había salido bien en un momento, hasta que tiempo después se funda Atlántida, me parece. Digamos que se hace ese proyecto de Lemuria y después viene a la Atlántida, que es la primera vez que llegan los seres de Andrómeda, ¿no? Sí, de hecho en Lemuria lo que sucede también es que muchas razas nada más venían un tiempo. O sea, simplemente lo que hacían obtenían los resultados que ellos estaban buscando, hacían sus experimentos genéticos, sus investigaciones, los obtenían y se iban. Entonces muchos nada más estuvieron de paso. Pero después, algunas de ellas deciden, dentro de ellos, razas importantes, los pleiadianos, establecer, como tú lo mencionas, ya un lugar donde todos ahora sí convivan. Y, como un experimento más y deciden que sea la Atlántida en un continente en específico. En ese continente están un tiempo hasta que parece que una guerra los destruye. Él lo menciona como una guerra que destruye ese continente, pero a la par se estaba juntando, está hablando de Lemuria. Pero a la par se está fundando la Atlántida. Parece que dentro de ese conflicto con la Atlántida, los pleiadianos se enojan y se van. Pero después, sí. Ajá. Pero después, junto con los andromedianos, regresan al planeta Tierra y deciden fundar, ahora sí, la Atlántida como tal. Y esto es algo muy curioso, porque es la primera vez que ya se empieza a hablar de los andromedianos. O sea, como que no habían existido antes en la historia. No habían llegado en la historia de la humanidad. Y sí lo hemos visto con varios y también nos lo preguntábamos, ¿no? ¿En qué momento llegaron los andromedianos? Porque muchas veces no se menciona. Se habla mucho de los pleiadianos, de Lyra, que también algo que me gusta que coincide aquí. De los reptilianos. Ajá, pero algo que me gusta que coincide es que si leímos, por decir, o ponemos por ejemplo el prisma de Lyra, también menciona que los seres más importantes, y también lo menciona Alex Collier, además de los pleiadianos en nuestra genética, pues son los liranos. Lyra, ajá, la constelación Toda de Lyra. La constelación de Lyra es la que más, podríamos decirle incluso que son nuestros padres directamente. Que en el caso de Collier, él los presenta como si fueran humanos, como tales, con ciertas modificaciones, como ojos más pequeñitos o la cabeza más alargada, pero en otras también habla de seres de tipo felino, ¿no? Felino humanoide. Pero bueno, el asunto aquí es que se mezcla, digamos, o se hace este proyecto de Lemuria, se hace este proyecto de Atlántida, y también es importante, se nos pasó decirles que obviamente el planeta y los continentes no eran como son ahora, eran totalmente diferentes, y digamos que la primera expedición que llega de Alpha Draconis por la raza Daikar o reptiliana, llega en la frontera entre Arizona y Nuevo México, ¿se acuerdan? Sí. Ahí es donde llega la primera expedición, hace miles de años, y después llegan en la frontera con Chile. Después llegan en el Cairo, llega la raza de Orión. En Australia también hay una. En Australia también, y en otra, en China, en una que llamaban Isla de no sé qué. El chiste es que en varios puntos del planeta hacen, digamos que estas bases de operaciones, y se juntan para lo de Lemuria, y después se juntan para Atlántida. Y Alex Collier no explica, no va a profundizar, no profundiza sobre lo que sucede, ¿no? Todo lo que sucede en esos momentos y los conflictos que surgen, pero dice que entran en una guerra terrible, prácticamente la Atlántida con Lemuria, empiezan a tener conflictos entre ellos y prácticamente se autodestruyen ambas civilizaciones, ¿no? Terminan ahí.
Y luego también nos habla de otras razas como los Daos, ¿no? Los Daos. Los Que son grises. los grises. Y de esos, Jotes, así. ¿qué dice mi Richard de los Daos? Pues que son, lo que dice Alex Collier es que son seres muy subrepticios o muy ocultos porque son como medio miedosos, ¿no? Son muy miedosos de que los vean, pero son los que más se han metido con la raza humana en el aspecto de abducciones, Clonaciones. experimentos, clonación y secuestros y esto. Y también habla Collier de que sí ha existido ciertos tratos del gobierno estadounidense con la raza de los Daos que pues coincide con lo que llaman Desde los 50. desde los 50 y coincide con esto que se llama como raza de los grises o también raza apexiana, ¿no? De los apexianos. Ahora entiendan que si quisiéramos, o si Collier quisiera narrar toda la historia, pues hablaríamos de un programa que duraría tal vez meses de pláticas explicando cada detalle, porque también salta Alex Collier toda esta parte de los conflictos, no menciona las guerras de Orión, que algún día también vamos a hablar aquí en el canal sobre eso, y que originaron todo eso, el conflicto que viene desde antes de estas razas, pero Collier da a entender que mucho del conflicto tiene que ver precisamente por la naturaleza de oxígeno de unas razas y de hidrógeno de otras razas y los conflictos que surgían entre ellas. También dice que como venían en grupo, dice que esa información está en nuestros genes y por eso tendemos a querer siempre pertenecer a un grupo y atacar a otro grupo, porque es una información que está ahí. Juicio, ¿no? El prejuicio, digamos. El prejuicio a otras, ¿no? Los débiles que son los otros y nosotros somos los mejores, ¿no? Entonces, como que viene desde ahí, desde esas épocas, según Collier, todos esos prejuicios, ¿no? Sí, porque de hecho él menciona que sí es importante la raza. A nivel estelar. Que a nivel estelar para ellos es súper importante y de hecho habla que existen, obviamente ya todos ustedes han escuchado hablar de la famosa Federación Galáctica, que es un tema que le encanta aquí a Richard, y este tema de la Federación Galáctica, pues digamos que también tiene que ver con los de Andrómeda, porque ellos hacen un consejo, se supone, estelar, en donde ellos son los que digamos que ponen orden, ¿no? Que ponen ciertas reglas y que han creado ciertas instituciones, como la Institución para la Guerra Civilizada, ¿no? Es una de ellas. O, ese, por ejemplo, es un concepto que a mí todavía no me yo queda también muy claro. no comprendo. ¿Cómo sí. puede ser civilizada una guerra? Exacto. Por lo que entendemos es que cada vez que han existido ciertos conflictos es porque se les ha permitido a ciertas razas que lleguen a cosas muy extremas a donde no deberían llegar, que le llama también guerras coercitivas, ¿no? O guerras de dominación, o guerras de coerción. Y esto sucede porque ya hay ciertas razas que se pasan del límite, como se supone lo han hecho la raza de los Daos o los grises, ¿no? Donde se han pasado del límite y entonces han tenido que llegar precisamente seres de Andrómeda. Uno de los grandes problemas con los grises o con los Daos es su naturaleza transgresora. Sí. Transgreden límites, espacios, dimensiones, o sea, hacen lo que se les da la gana. Exacto. Y todavía no encuentran la forma de mantenerlos a raya, ¿no? Que de hecho tratan de siempre huir de ellos, ¿no? Como alejarse de ellos, como que son nefastos. Evitar cualquier de hecho, contacto con ellos. Se dice que los tratos que hicieron en los 50 con Estados Unidos, pues nunca han cumplido nada de los tratos, ¿no? Su parte Nunca la han cumplido. Son rebeldes. Son rebeldes y que eso no solamente está sucediendo aquí en el planeta Tierra, sino es un problema a nivel universal y que el Consejo Andromediano está trabajando para controlarlos, porque como tú mencionas, o sea, de eso se trata, como el Consejo Andromediano lo que quiere hacer es eso, lo que quiere es que no rebasen los límites establecidos por ellos, ¿no? Que a eso se refiere con el instituto este de la guerra civilizada. Y también me acuerdo que también hablan de que ellos también controlan la ascensión, ¿no? Ellos controlan el proceso de elevación. Elevación o ascensión. Bueno, él lo menciona como elevación, pero muchos lo conocen también como ascensión. Digamos que en esto que presenta Collier, y obviamente pues lo va a presentar así porque él es contactado de ellos son el papá de los pollitos, ¿no? Los de Andrómeda son como los meros petateros. O sea, son los más civilizados. Los más civilizados. Tienen el nivel de conciencia más expandido. Exacto. Y están aquí como para ayudarnos, ¿no? En este proceso de lo que ellos llaman elevación y no ascensión. Otro dato interesante que dice Collier es que nosotros escuchamos, ¿no? de cuatro dimensiones, o de la quinta dimensión, o la sexta dimensión, o la séptima y demás, pero él dice que la fisicalidad, esto que se percibe así como algo físico, la materia como tal, también existe en los planos superiores, pero
pues obviamente es diferente, tiene más colores, son más grandes, los rangos de frecuencia son Son diferentes. inmensamente más grandes que esta dimensión tercera Exacto. en la que estamos. Exacto, y digamos que ese aporte a mí sí me sorprendió porque a mí no se me había ocurrido que en los planos superiores también existiera este fenómeno que pareciera de ser de fisicalidad, ¿no? O de tangibilidad. Una forma de explicarlo es como tan simple con nuestro cuerpo y las células, ¿no? La dimensión en la que viven las células y los sistemas celulares es, las mismas células no pueden intuir o imaginar que forman parte de un organismo humano, como si lo pudieran ver desde afuera, ¿no? Exacto. Es un poco como eso, es esa escala Sí, más sí, o menos. totalmente. Y bueno, estamos hablando de un mensaje que es de 1900, les digo, más o menos 97, ¿no? 98, y ya habla también Alex Collier, y ya hablan sobre pues la intervención, ¿no? De estas razas como la de Andrómeda y demás para ayudar a que la Tierra pues no se aniquile, porque para ellos dice que lo más importante es la biosfera, eso es lo que más les importa, ¿no? En cuanto a, porque es lo más importante para la conciencia, y el agua, porque sin agua pues no existiríamos. También llama la atención, como dato curioso, que dice Collier que en la antigüedad el mar era de agua dulce y que la raza de Nibiru, que son los que vienen de la constelación de Bots, son los que por querer controlar a las razas o la raza humana lo salinizan, ¿no? Y que tarda 36 años en el proceso. 36 años, sí. También habla de las razas cetáceas, de los delfines y de las ballenas, ¿no? Que dice que son de un sector en específico, que no recuerdo bien, pero debe de estar relacionado con Sirio, se supone que vienen de ahí, y explica cómo ellos eran de oxígeno, bueno, son de oxígeno, pero ellos cómo estaban en la parte, digamos que caminando en la tierra, y que debido a todas estas intervenciones deciden meterse al agua, ¿no? Y adaptarse al agua para evitar conflictos y demás. Y habla también de la famosa canción de la mamá ballena, ¿no? Que es una canción que... La canción de linaje, ¿no? De linaje, que cantan las ballenas, que se las enseñan desde niños y que habla de toda su historia galáctica, ¿no? A mí me encanta. Que las ballenas y los delfines también, ¿no? Sí. Cantan su linaje, sí. Y que son considerados en todas las galaxias seres altamente evolucionados, inteligentes y sensibles. Lo cual también coincide con las investigaciones de Giles Patrick Flanagan, lo de John C. Lilly, y hasta Jacobo Greenberg otra vez también ahí coincide bastante, ¿no? Sí, de hecho menciona de los delfines, que son seres, como tú dices, muy sensibles, que incluso se les conoce como grandes artistas. Ah, sí, poetas y filósofos. Entonces, imagínense, y además que ellos viven en una galaxia, no recuerdo en cuál es, pero en esa galaxia pues está llena de delfines y de ballenas, y que además pues vinieron al planeta Tierra para obtener un poco de conocimiento de qué sucede aquí en este planeta Tierra, cómo es el ecosistema y todo. Y algo que me gusta es que dice que los seres humanos, si algún día nosotros causáramos la destrucción de ballenas o de delfines, pues sería lo peor que podríamos haber hecho, y no podríamos ir a ningún lado. Nos castigarían así durísimo el Consejo Andromediano. Llegarían los de las fuerzas, las guerras de coerción, y nos dan en todo el mole Doña María. Sí. Bueno, para terminar, porque es muchísima información, pero digamos que para terminar, también habla Alex Collier sobre un poco el experimento Filadelfia y esta fisura del tiempo. Habla, en pocas palabras, y esta es ya como la síntesis de todo lo que nos platica y que les recomendamos que investiguen, Alex Collier también pues va este mensaje de unidad, ¿no? Que entendamos, que comprendamos como humanidad que debemos de trabajar en conjunto, que debemos de aprender a trascender pues todos estos conflictos que ni siquiera se supone que empezaron con nosotros, sino que venimos arrastrando. Y pues lo más importante es que da a entender que siempre hemos sido supervisados, ¿no? Siempre ha sido vigilado, y que somos parte de un proyecto pues extraordinario y más grande de lo que podemos imaginar, ¿no? Así es. Sí, claro, y además también lo que me gusta que él menciona es que dice que cómo nosotros somos, o cómo nuestros hermanos estelares son, o sea, las costumbres que ellos tienen, y si vemos algunas costumbres como él las menciona, son de mucho respeto. Las relaciones entre los extraterrestres a las que ha llegado el Consejo Andromediano hablan de que tienen que ser con respeto,
con amor. Los protocolos. Tiene que haber Sí. un protocolo muy fuerte, de hecho se hablan de varios lenguajes. Le tienen mucho respeto al espacio personal, ¿no? Al espacio individual y Le da un también, respeto muy profundo, no así de ate para allá, sino que realmente es un respeto muy profundo. Sí. sí, y también, de hecho habla de que se utilizan 3 tipos diferentes de lenguajes, uno que le llaman el informal, que es ¿Qué tranza la ¿qué tranza? banda? ¿Qué vale? Ajá, sí. Y el otro, Yo- el formal, que digamos que es el que Buenas tardes, debes de bienvenidos. utilizar para... Bienvenidos a esta transmisión. Sí. Bienvenidos Para a Códigos respeto. del Multiverso. Y otro que no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, el otro es como el vulgar. Ah, Y ese tienes que pedir permiso para hablarlo. también un dato bien interesante que a nuestros amigos de España les va a llamar la atención, y es que según Alex Collier, la raza de los vascos es totalmente alienígena, ¿no? Y que el idioma vasco es muy cercano al idioma original de esta raza extraterrestre, que según yo es pleyadiana, pero está interesante. Sí, el otro se llama diferencial. Ah, el lenguaje diferencial. El lenguaje diferencial, y ese, bueno, tienes que pedir permiso para hablarlo. O sea, no es que si yo quiero hablar contigo en lenguaje diferencial, primero te tengo que pedir permiso. Exacto. Ahora, lo que me gusta es eso, o sea, cómo existen ciertas normas y costumbres que nosotros como seres humanos hemos olvidado de cierta forma, sobre todo la nueva, La nueva forma de la nueva, comunicarnos, ¿no? Ajá, exacto. Y dónde lo podemos ver o cómo podemos entender que sí existía en la humanidad, pues cuando vemos a nuestros ancestros, ¿no? En esa ancestralidad, un ejemplo aquí en México es muy común el Camino Rojo, y si lo ves, el Camino Rojo es como muy, habla mucho de costumbres, de idea, de respeto, y creo De lo que sagrado. sí, y creo que eso es bien importante y me gusta mucho porque es importante considerarlo. Ahora, si en algún momento, como lo dice Alex Collier, tenemos contacto con esos seres extraterrestres, pues guardemos el respeto que se merece, ¿no? Y no generemos conflictos, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos, creo que uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que hemos dejado de respetarnos entre Claro. nosotros. Y la invasión del espacio, ¿no? La Invasión del del espacio. espacio. De hecho, lo que comentaba, una cosa que me gustó mucho que puntualizó Alex Collier, fue que una de las características que nos heredaron los grises en el momento de que se hizo todo este cruce genético fue la parte de la falta de respeto, de la transgresión, del prejuicio, Y lo que todas hemos hablado, esas ¿no? conductas Sí. que no nos ayudan y las que producen las guerras, ¿no? La coerción. Y de, justamente. y de querer imponer, ¿no? Mi visión sobre Imponer el mi mundo razón, a los demás, ¿no? La conquista territorial, todo eso, güey. Y que todo, pues realmente pareciera indicar que por todos lados se nos está diciendo que aprendamos a respetar, ¿no? Las decisiones y a respetar las visiones de los demás, nos guste o no nos guste. Es como base fundamental para crear un mundo de paz y para poder llegar a tener inclusive ya encuentros con hermanos mayores y civilizaciones de otros mundos. Mientras no haya ese respeto a nivel individual, no va a haber ese respeto a nivel colectivo y menos habrá ese respeto a nivel estelar, ¿no? O cósmico. Sí, claro. Y de hecho me hace recordar, y me gusta mucho, el libro de Jacobo Greenberg de El cielo, Fuerza Vital de Fuerza otro Vital cielo. del Otro Cielo. Y él habla de eso, él habla que, bueno, hay un personaje que se llama Pedro, les recomiendo mucho el libro. Ah, no me acordaba, y es Andrómeda. Sí, y él habla de que este personaje llamado Pedro vivía en Andrómeda, Sí, que era un coincide. lugar, sí, que coincide con esto que estamos platicando, y que era un lugar, como decimos, como de mucho respeto y todo, y sabían que existía un lugar que estaba prohibido ir por el nivel de densidad, pero a Pedro y a una pareja que él tenía, dice que es su dualidad perfecta, se les ocurre entrar a este nivel de densidad y La se zona les prohibida. castiga. Y es bien interesante porque el castigo que se les impone es vivir 12 vidas En la aquí en Tierra. En la Tierra. Digo, o sea, recomiendo muchísimo ese libro, pero me recuerda mucho. Y sí coincide en esta parte que decimos cómo sí existe en el universo cierto nivel de respeto, Sí. cierto nivel de ritualidad que creo que hemos olvidado nosotros y que hay que recordar porque a final de cuentas, pues si no empezamos a entender el respeto que debemos tener como seres humanos, imagínate cuando tengamos contacto con otras entidades, Claro, con claro. otros seres que ni siquiera conocemos y que además creo que también es bien importante que conozcamos nosotros la historia de estos extraterrestres, digo, nos parezca loca o no, pero es bien importante porque cada uno tiene características, si lo vemos de acuerdo como lo maneja Alex Collier, que nosotros tenemos y que tenemos que trabajar y que nos va a ayudar a trabajar, ¿no? Son como guías. Sí, exacto. De ejemplo, también me acuerdo mucho de los de Vega, que bueno, como decimos, son nuestros padres y todo, pero también están considerados como muy espirituales, ¿no?
Entonces, de hecho, nada más Que no, corrígeme. no tiene nada que ver con los veganos. Que no coman carne, eso no tiene, no solo tiene que comen ver. semillas. Sí, sí, sí. Corrígeme, pero. Bueno, te corrijo. Sí, no es cierto, sí, pero sí estoy bien. Sí, los de Lira, se dice que incluso se les llegó a llamar bodhisattvas. Ah, sí, claro, Los bodhisattvas. bodhisattvas, y bueno, si lo vemos en la cultura hindú, ¿quiénes son los bodhisattvas? Pues son aquellos que se dice que llegan a la iluminación. Y que toda esta parte del Lira, digo, ya estamos súper sacando conclusiones, cada quien saque las suyas, pero también coincide con un libro que habías leído que trata de estos maestros que llegan a la Tierra, que son extraterrestres, y que coincidía con estos bodhisattvas que serían los seres de Lira, ¿no? Sí, exactamente. También coincide. No, ¿y sabes qué coincide? Curiosamente. Si tú ves algunos, la piel de algunas figuras hindús, El azul. son azules. Sí. Y también menciona esto el libro, Ah, sí, que son de color azul o color dependiendo rojo, la estrella, ¿no? Que esté dependiendo la Y estrella. algunas que esté. son blancas también, Sí. totalmente blancas. Sí. Sí, entonces todo esto va a depender, y a lo mejor tú lo podrías ver que, ¿por qué los hindús manejan algunos de sus deidades o esto de color azul? Pues tal vez puede tener una explicación, ¿no? O sea, sin meternos a querer romper ideas religiosas, ¿no? Pero podría ser, o sea, O artísticas. sí, incluso artísticas, pero podría ser que es por esto, porque es un reflejo de algún recuerdo que existe en la humanidad del encuentro con estos seres, que como lo decimos, lo dicen muchas teorías y todo, y como lo podemos observar, hubo un encuentro muy fuerte de todas estas razas con nosotros que ya olvidamos, y que pero por ahí está una semillita que vamos recordando y que nos va diciendo que a lo mejor va a volver a haber un encuentro, y que estemos preparados para este encuentro, porque Claro. puede ser muy positivo, o sea, Claro. pero tenemos que trabajar también en nosotros mismos, ¿no? Claro, y en el autorrespeto, Y en el y en el respeto, autorrespeto. y todo lo que tiene que ver con el respeto. Es como eso de que muchas personas cuando se tocan estos temas, así en alguna reunión, en una Ah, fiesta, o lo que sea, parece como si se hiriera una especie de sensibilidad especial. Y empieza luego el debate y empieza a ver si es cierto que existen, ¿por qué no aparecen? ¿Y por qué no se presentan en el Zócalo de la ciudad y así? Sí. Porque no estamos listos para todavía tener, como platicábamos en el desayuno, no estamos listos para todavía tener un contacto de esa naturaleza, y mucho menos a nivel colectivo. De esa magnitud. Así Sí. es. De hecho, me hiciste acordar, Alex Collier menciona que el día que ella, elevación, y le digo, en algunos lugares nos van a escuchar como ascensión también, Ah, sí. que lo que va a suceder es que en el planeta Tierra van a llegar muchísimas naves, Sí. se van a posicionar en el cielo, y lo que van a hacer, ¿no? 4 años, Sí. y lo que van a hacer es, vamos a ver qué hacen, Vamos Vamos a a, ver no cómo estar se checando, ¿Cómo no reaccionan? va a estar ¿Qué se calando. hacen? a ver qué hacen, Sí, ¿no? sí. Y que supuestamente pues estamos ya muy cerca de ese momento. Pero les decimos, estamos presentando la información como tal. También importante decirles que es nuestra obligación o nuestro propósito irles presentando este tipo de temas, pero desde los clásicos, no desde los de ahorita que ya hay miles de contactados y los que ya dicen que son comandantes de la Confederación o el otro que Es recibe... todo lo que está como permeado Todo. por la cultura cinematográfica Exacto. pop hollywoodense, ¿no? Entonces estamos tratando de irnos como a los principales clásicos. Vamos a también hablar de Sixto Paz Wells, vamos a hablar de Richard Hoagland y su trabajo en Marte y con la NASA, Stephen Greer y todos este tipo de casos, pero eran como los principales con los que empezó todo esto, para dejar claro, ¿no? Toda esa parte, y ya después cada uno saque sus conclusiones y pues ya, ¿no? A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Y pues bueno, de mi parte yo no tengo ningún pilón que agregar. Espero que les haya gustado. Estos temas a mí me súper fascinan. Y les mando un saludo a su amigo Iván Donaldson y muchas gracias por escucharnos. Y pues yo ya nada más para terminar, como siempre, si ustedes tienen algo que nos quieran compartir, alguna experiencia que hayan soñado que esté relacionada con este tipo de vivencias, compártanos por favor ahí en los comentarios. Si no les gusta el programa o si no les parece lo que decimos, no estamos aquí queriendo, No lo vea, no estamos aquí queriendo imponer nada, simplemente compartiendo las cosas que hemos descubierto en investigaciones y en diferentes temas que nos apasionan. Y pues nada más eso. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, les mando un abrazo. Y de mi parte, a mí me gustaría decirles que pues que analicen la información, la lean, si les gusta, pues adelante. Si lo quieren ver incluso como una historia de Star Wars, ¿no? Sí, como de ciencia Como- ficción. Como de ciencia Star Trek, ficción, como decía. está Está padre. padre, porque incluso si lo analizan así como tal,
pues tienen hasta las características de los extraterrestres, cómo son, y si tú lo quieres ver incluso nada más como símbolos o como, pues como una historieta incluso, pues está bien, ¿no? O sea, pero conócelos, investígalos, ve qué te atrae de cada uno de esos. ¿Qué te puede dejar? ¿Qué te puede dejar? Y si lo quieres dejar como una historieta está bien. Ahora, si lo quieres dejar como lo manifiesta Alex Collier, como algo que sí va a suceder, pues también está bien, ¿no? Claro. El chiste es que tú, como siempre hemos dicho en el programa, que tú obtengas la información, que tú definas qué es lo que te gusta, que generes tu túnel de percepción de la realidad y a final de cuentas, pues cada quien va a definir qué es para cada quien. Claro. Y como consejo extra, pues también evitar obsesionarse, ¿no? Sí, o sea, claro. todos los extremos están mal, ¿no? Verlo como algo chistoso y que no vale, pues para nosotros está mal. No está bonito hacer eso, no te va a servir de mucho. Y también obsesionarte y verlo como algo así súper, ultra, mega serio, voy a contactar con ellos, pero de una manera ya muy obsesiva, pues tampoco te va a servir de mucho, ¿no? Sentimos que lo mejor es un punto sano de apertura y de escuchar pues lo que te cuadra y lo que no, pues ya. Además, Así es. Pero váyanse preparando para el contacto. Además, creo que algo que también es importante decir es que por mucho que alguien tenga información, si estamos hablando, y como lo decíamos hace rato, de millones y millones de años, pues no todo el mundo, va a ser muy probable que esa persona tenga un pedacito de información. Claro, ¿no? una cosita. Ese universo, ese mar de información que existe. Entonces a lo mejor, por eso no es raro que de repente tú escuches y digas, oye, que nos ha pasado en las preguntas, oye, pero si los grises son los más malos del universo, ¿no? Y así los maneja Alex Collier. Pero por ahí, en otro lugar, te vas a encontrar que alguien dice que no son tan malos, que a lo mejor hasta... Que le ayudaron en algo. Ajá, o a lo mejor hasta vas a encontrar que alguien es bueno. Y entonces... entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué hago? Pues obviamente pues tú investígalo, tú defínelo, y además entiende algo bien importante. Estamos hablando de galaxias, y no quiere decir que no haya una raza gris, de que la que está hablando específicamente ahorita Alex Collier, que es la mala y todo esto, pero que no quiere decir que dentro de esa galaxia no existan otros grises que a lo mejor tienen otras características. Además de los multiversos. Y además de los multiversos. Sí. Entonces por eso es bien importante pues, que cada quien vaya generando su propia historia, ¿no? Así es. Bueno, eso sería todo, y mi nombre es Lenin Alejandro, y... pues, ¿De qué? De Camino a la Gnosis, y... Ahí se ve el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Exactamente. Y como Que diría viva por el ahí, amor. que vive el amor. Que viva el amor. El buenaje. Abrazotes y muchas, muchas gracias.